con el nuevo tema. Quería saber si tienen dudas o preguntas del tema anterior de transformación de esfuerzo, círculo de Mohr. No sé, dudas, preguntas que tengan antes de empezar. Bueno, entonces, si no hay dudas y preguntas, vamos a empezar con el tema. En esta semana vamos a trabajar con deflexiones en vigas sin ejes. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros cuando teníamos cargas axiales, también calculamos cuál era el alargamiento o la compresión que tenía un elemento a lo largo de su eje. También cuando vimos torsión, calculábamos el ángulo de giro. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, miren que para flexión y cortante de pronto no hicimos algo similar. Es lo que vamos a trabajar en esta semana. Vamos a ver cómo se deforma o cómo se desplazan las secciones transversales de vigas o ejes sometidas a flexión. ¿Ok? Dudas, preguntas. Si tienen dudas, pueden interrumpirme en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva, me imagino que ya la han visto en otro momento, es para recordar cuál es la relación que hay entre cargas distribuidas, fuerzas cortantes y momentos flectores. Y si recuerdan, con esa relación que hay entre ellas fue que pudimos eh, eh, hacer rápidamente nuestros diagramas de cortante interno y momento flector interno. ¿Okay? Entonces, es importante que esto que trabajamos lo vuelvan a recordar un poco más porque lo vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Recuerden, ¿qué necesitan recordar de esta gráfica? Vamos a colocar aquí. La carga distribuida es la derivada del cortante. ¿Ok? Pero con signo negativo. ¿Por qué? Porque W es considerada positivo si va aplicada hacia abajo. ¿Ok? Por ejemplo, en esta figura A, W siempre es positivo. ¿Qué quiere decir que W siempre sea positivo? Que la pendiente de la gráfica de cortante siempre va a ser negativa en este caso. Pues miren que empieza en 0 y comienza a ser cada vez más negativa esa pendiente. ¿Ok? Ahora, la relación entre el momento flector y el cortante es que la derivada del momento con respecto a X es igual al cortante. Entonces miren que en la figura B tenemos un área en rojo positiva y aquí en la figura en verde tenemos un área de cortante negativa. ¿Qué va a hacer eso? Que el momento se incremente en la sección que está en rojo y después el momento comienza a disminuir en la sección en verde. Y si ustedes ven, cuando el cortante es 0, en ese punto, la pendiente de la gráfica del momento también es 0. Entonces, traten de recordar esta relación, tenganla presente porque lo vamos a usar muchísimo en, en este tema. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas de esta diapositiva? Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos un momento interno y fuerza cortante interna en la viga, se va a deflectar y va a tener una forma de una curva. ¿Ok? Aquí en ambos casos, en ambos ejemplos que tenemos en esta diapositiva, al final, en la sección C, ustedes ven de manera exagerada cómo sería la curva o cómo estaría, cómo se desplazaría las secciones transversales a lo largo de toda la viga. ¿Ok? Ese va a ser nuestro objetivo.
El objetivo de esta semana de clases va a ser poder encontrar una ecuación para la curva elástica, la curva que va a definir cuál es el desplazamiento de cada sección transversal en la viga. ¿Ok? Y no solamente la curva, también la pendiente en cada punto. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver, vamos a preguntarle aquí. eh, Arnold Becerra, ¿está por aquí? Sí, profe. Hola Arnold. Arnold, una pregunta. ¿Tú por qué piensas que va a ser importante eh, estimar cuáles son las deflexiones en la viga o las pendientes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué piensas tú? O sea, ¿por qué es importante? Ajá. Bueno, profe, yo pienso que es como para verlo de una vista interna, como quien dice, de la fuerza que actúa sobre la viga. Ya no verlo como una simple fuerza que es una carga puntual que actúa sobre un objeto, sino que verla de una forma más específica. Ok, muy bien Arnold, entiendo. Por ejemplo, y tú vives en un apartamento, una casa, no sé. Una casa. Bueno, entonces, imagínate que tú estás en tu habitación y ves que la viga que sostiene el techo comienza a bajar como unos 3 centímetros. ¿Qué pensarías tú? Bueno, que una fuerza que se está ejerciendo más de lo normal. Ok, exacto, Se no es está normal. poblando. Sí, exacto. Entonces, exacto, entonces miren qué es lo que pasa. En, Cuando ustedes vean modos de falla, por ejemplo, nosotros hablábamos de que una pieza, el esfuerzo superara el esfuerzo de fluencia. Entonces, eso es falla por fluencia, es un modo de falla. De pronto no recuerdo si hablamos de falla por fatiga o si hay otros tipos de falla como falla por pandeo. En este caso, desde el punto de vista estructural, a los que sean ingenieros civiles, hay otros tipos, otros modos de falla. Ese modo de falla es deflexión máxima. Ustedes, por ejemplo, en una edificación no quieren que una viga se deflecte una determinada, eh, unos determinados centímetros o metros, dependiendo de el uso que tenga el edificio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si es en unas casas, una deflexión muy pronunciada en una viga puede hacer que comiencen a partirse las baldosas, que comiencen a partirse incluso ventanas, que ya las puertas no comienzan a tocar el piso y ya no cierran bien. Entonces, esos son otros modos de falla. ¿Ok? Ahora, también nos interesa la pendiente de esa curva elástica. ¿Por qué? Ustedes en ingeniería mecánica, también en diseño mecánico, creo que es diseño 2 van a trabajar con rodamientos. ¿Ok? Son como los apoyos de un eje que está girando. Tampoco ustedes quieren que haya una pendiente pronunciada en ese punto de contacto entre el eje y los rodamientos. ¿Ok? Por ejemplo, voy a dibujar aquí algo. Si este es el rodamiento y aquí pasa el eje, si hay una pendiente aquí muy pronunciada, eso va a inducir a que los rodamientos se desgasten mucho más rápido de lo esperado. ¿Ya? Entonces hay unos límites para esos tipos de componentes. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy es, bueno, cómo vamos a calcular esas pendientes y esas deflexiones en eje y vigas. Y ya más adelante ustedes en sus clases de diseño estructural o diseño mecánico
van a trabajar un poco más en el diseño de cómo evitar que esos modos de falla ocurran. ¿Okay? Profe, una pregunta para evitar las pendientes en los rodamientos. Normalmente no le hacen unos ajustes con esos cauchos para que sea poca la fricción que haga y no se Sí, doble, digamos, si hay un pasador o algo así. mira, por ejemplo, lo que tú dijiste, fricción. Entonces, hay un desgaste, hay un modo de falla de los rodamientos que va a ser por fricción, por el desgaste usual que van a tener. Ya es más fácil reemplazar un rodamiento que reemplazar todo el eje. Sin embargo, para que si tú ves en el catálogo te va a decir, oh, este rodamiento puede durar, no sé, 1.000.000 de ciclos, ¿ok? Y después resulta que falló en 400.000 ciclos, o sea, 40% fue la vida de lo que tú esperabas cuando lo diseñaste. Entonces, cuando comienzan a hacer un análisis de falla de por qué pasó eso, se dan cuenta de que de pronto hay una pendiente mucho más pronunciada de la que especificaba el catálogo, que era de pronto la admisible. De pronto en el catálogo, en una tablita te decía, no, va a durar 1.000.000 de ciclos siempre y cuando la pendiente máxima aquí en el eje sea de tanto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde empiezan a haber un poco de problemas. ¿Okay? Bueno, entonces, miren en la parte izquierda la condición que tenemos. Tenemos dos fuerzas, P1 y P2. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a estas alturas, si ustedes les preguntan, ok, hagan el diagrama de cortante y el diagrama de momento de esa viga, es algo fácil, ya ustedes lo saben hacer, ¿ok? Entonces en B está cómo quedaría el diagrama de momento. Entonces, ¿qué pasa? Con ese diagrama de momento, nosotros podemos tener una idea de cómo va a ser la curva elástica. Si en el diagrama esta área es negativa, que tenemos aquí, y esta área es positiva, cuando el momento es negativo, la curva va a ser cóncava hacia abajo, mientras que cuando es positiva, la curva va a ser cóncava hacia arriba. ¿Okay? Esa es la pista que les da el diagrama de momento de cómo va a ser la curva elástica. Ahora, también tienen que tener en cuenta los apoyos que ustedes tienen aquí. Por ejemplo, aquí voy a señalar en verde el apoyo en B y el apoyo en D. Esos tipos de apoyos lo que van a hacer es restringir la deflexión. Ustedes ya saben que en esos puntos la viga no se va a desplazar verticalmente. Entonces, por eso que aquí en D la deflexión es 0 y en B también la deflexión es 0. ¿Sí lo ven? Ahora, algo importante. Si ustedes ven, hay dos puntos que nos van a llamar la atención. Este punto E y este punto A. En ambos puntos necesitamos saber cuál va a ser esa deflexión. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuál es la deflexión máxima. En E vemos que hay una deflexión que la pendiente ahí se hace 0, entonces de cálculo ustedes recuerdan, bueno, cuando la pendiente es 0, ahí puede haber un máximo o un mínimo, ¿ok? Entonces ahí en el punto E, la pendiente es 0 y queremos saber cuál va a ser la deflexión en ese punto E. Es posible que la deflexión en E sea mayor o menor que la deflexión en A. ¿De qué va a depender eso? De las magnitudes de las fuerzas P1 y P2. ¿Okay? Este es como un esquema de una situación típica. ¿Ok? ¿Qué nos interesa saber de este tipo de problemas? ¿Ok? Queremos saber en qué punto
vamos a tener nuestra deflexión máxima, ¿ok? Queremos saber cuáles van a ser las pendientes en los apoyos, todo este tipo de información que vamos a necesitar, ¿ok? En las figuras a la derecha tenemos otro caso. Miren que el apoyo en A está empotrado. Si lo ven acá, el apoyo en A empotrado. Hay una carga P y hay un momento aplicado en C. Si hacemos nuestro diagrama de momento, sería algo como tenemos en la figura en B. ¿Okay? Y que ven aquí ustedes, que cuando el apoyo es empotrado en A, la pendiente, vamos a llamarla phi, o también la podemos llamar de B de X, es igual a 0. Cuando el apoyo es empotrado, recuerden eso, la pendiente va a ser igual a 0. La pendiente de la curva elástica. ¿Okay? Y por ejemplo, aquí hay un punto D, que aquí en la gráfica ya no lo dan, pero normalmente nosotros tenemos que buscarlo, donde está ubicado. En este punto D es donde tenemos nuestra deflexión máxima. Bueno, perdón, aquí habría que compararlo con la deflexión en C. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas? Todavía no hemos hecho cálculos, solamente es para que se imaginen qué es lo que vamos a hacer y por qué lo necesitamos hacer. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, con respecto a la última que usted dijo de D y C, ¿no se supone que pasa algo cuando esa curva pasa sobre el eje? O sea, si se da cuenta que pasa por el eje y llega hasta más arriba en C, o sea, me acuerdo yo que pasa algo, pero no me acuerdo qué es. Ok. Bueno, no estoy seguro si estás pensando de pronto, por ejemplo, en el diagrama de momento, aquí es donde, en este punto que estoy señalando, déjame colocar otro color. En el punto en rojo que voy a señalar aquí en la curva del momento, ahí el momento es 0, ¿cierto? Y ahí ocurre un cambio en la concavidad de la curva. Por ejemplo, este momento esta área es negativa, ¿cierto? Y esta área es positiva. Entonces nosotros decíamos que aquí, cuando es negativa es cóncava hacia abajo y cuando es positiva es cóncava hacia arriba. En el punto donde el momento es 0, vamos a tener un punto de inflexión, donde la curva pasa a ser de cóncava hacia abajo hacia cóncava hacia arriba. Pero para la curva elástica no va a tener como que es solamente desplazamiento. Recuerda que esta curva en azul que vemos ahí es la deflexión, el desplazamiento, y no va a tener un efecto siguiente en otras variables. ¿Ok? Ahí con los ejercicios vamos a ir viendo un poco más con los números. Sí, Sebastián, no sé si vas a preguntar. Profe, ¿y esos puntos de inflexión cómo se ven en la vida como tal? Exacto, imagínate esa gráfica en C, esa curva que tú ves. Así es como visualmente se va a ver la viga. Ahora, es cierto que está exagerado. Cuando hagamos los cálculos, esas deflexiones van a ser milímetros. Ya. Pero algo así es como se va a ver la viga. ¿Sí lo ves? Por ejemplo, Okay. Imagínatelo acá está empotrado en A, ¿cierto? Y hay una carga en P que va a hacer que baje, pero el momento en C va a hacer que la curva intente como que subir otra vez. ¿Ya? Entonces, visualmente, esa curva, esa línea azul que vemos ahí, ¿cómo se va a ver la viga? Está exagerada la escala, sí, pero algo así como va a pasar en realidad. Eso no sería como los que se lanzan a la piscina, que o sea, la plancha esa se va doblando hacia abajo, pero asimilando como si el final de esa plancha quedara, no sé, empotrada en el aire en algún lado que quede hacia arriba. Más o menos Sí, así, correcto. ¿no? Correcto, como el
ahora no se me viene la palabra, donde saltan, un trampolín, donde están saltando los nadadores antes de empezar. O sea, eso es lo que vamos a calcular. Ahora, ustedes se imaginarán que la rigidez de la viga va a tener un efecto importante. Entre más rígida sea la viga, menor va a ser sus deflexiones. ¿Ok? Por ejemplo, en ese caso de los trampolines donde saltan los nadadores, tienen muy poca rigidez. ¿Por qué? Porque nosotros visualmente podemos ver cómo es la deflexión del trampolín. Sin embargo, en una viga, en nuestras casas, pues las vigas están deflectadas, o sea, de por sí van a estar deflectadas. Sin embargo, visualmente no lo podemos percibir. ¿Ya? Profe, pero la rigidez no va también a depender de dónde se ponga la carga, porque digamos, si yo pongo el punto P por ahí donde está el punto C, no va a ser Uh-huh. que digamos el punto de flexión sea más abajo o algo así. Ok, la deflexión, o sea, la deflexión B sí va a depender del punto donde se aplique la carga. Sin embargo, la rigidez de la viga, recuerda que la rigidez va a estar dependiendo de módulo de Young, momento de inercia. Entonces, mira que la rigidez de nuestra viga va Depende a de las ser la propiedades del propiedad, material. exacto, del material, de las dimensiones, de si tú tienes vigas en I, todo eso. ¿Ok? Ahora, la deflexión B, más adelante vamos a colocarle nombre a las variables. Esta deflexión B que tenemos aquí, que nos va a decir las posiciones en cada punto a lo largo de X, B nos va a decir, es una función que nos va a decir, ok, a qué altura va a estar el centroide de la viga en esa sección transversal. Entonces, la deflexión sí va a depender de dónde se aplican las fuerzas. ¿Ok? Incluso, eh, para los que son ingenieros civiles, hay tablas, que ya hay muchos casos como que, bueno, si tenemos una viga y tenemos una carga en P, bueno, ya hay una solución lista, entonces se puede aplicar rápidamente. ¿Okay? Entonces, para allá vamos. Ahora mismo estamos como que entendiendo cuál es el problema que vamos a tratar de resolver. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, miren, vamos a encontrar primero cuál es la relación entre el momento flector y la curvatura de la curva elástica. ¿A qué me refiero con curvatura? Por ejemplo, miren en este dibujo, la curvatura sería, ¿cuál sería el radio de este círculo que se formaría aquí? ¿Ok? Entonces miren que en cada punto el radio de curvatura va a ir cambiando. A eso me refiero con curvatura o con eso. Entonces, para encontrar una relación entre el momento flector y la curvatura en un punto, vamos a utilizar un elemento diferencial, por ejemplo, aquí en la viga, este elemento que tiene ancho de X, es el que está aquí a la derecha, ¿ok? Antes de aplicar la fuerza, antes de aplicar el momento interno, la viga tenía unas dimensiones de S y de Y, ¿ok? Entonces, ojo que para poder encontrar esta relación estamos utilizando tres coordenadas. No quiero que se confundan con eso. ¿Cuáles son esas tres coordenadas? X, ¿ok? X, ¿qué me va a decir? Posición de una sección transversal a lo largo de la viga. B, que es algo que vamos a llamar deflexión, ¿ok?
me va a medir cuál es la deflexión aquí, cuál es la deflexión aquí. Entonces miren que la deflexión es una función de X. ¿Ok? Y si ustedes miran en la figura en B, Y, que tenemos aquí, Y va a ser la distancia de cualquier fibra al eje neutro de la sección transversal. ¿Ok? En este caso, imagínense que este es el eje neutro y Y va a medir esa distancia en la sección transversal. Entonces, miren que hay tres variables involucradas en el problema. Ojo con eso, no se confundan. Entonces, cuando nosotros aplicamos... Profe, disculpe, ¿y es ¿sí? la distancia del eje neutro a qué? Por ejemplo, aquí tenemos una fibra, vamos a dibujarlo aquí en naranja, que tiene un ancho de S, ¿cierto? Y la distancia de esa fibra al eje neutro de la sección transversal es Y. ¿Ok? Ah, ok. Eso no era lo que nosotros antes decíamos como el trazo. Y trazo eran distancias a los centroides, o Y por sí sola es solo en un punto. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos sigma igual al momento Y sobre I, en ese caso Y era la distancia de cualquier punto al eje neutro. ¿Ok? Que cuando nosotros decíamos esfuerzo normal máximo, le colocábamos una C, cuando era la distancia más alejada. ¿Ok? Si tienen Claro, dudas, profe. preguntas, háganlas todas las que necesiten. Bueno, entonces miren que si nosotros aquí aplicamos los momentos que están en azul en la parte derecha, esa fibra que antes su longitud era ds, ahora va a ser ds', ¿correcto? Entonces, nosotros podemos calcular cuál va a ser la deformación unitaria normal. Si recuerden, iba a ser el cambio que hay en S' menos su longitud inicial sobre la longitud inicial. ¿Ok? Si hacemos que esa longitud de S sea infinitamente pequeña, es cuando encontramos el valor de la deformación unitaria. ¿Ok? Esta es la definición de deformación unitaria, si recuerdan. Ahora, si nosotros queremos saber cuáles son las longitudes de X y de S, recuerden, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un arco y este es el radio R y este es el ángulo θ, nosotros decimos que ρ por θ es igual a S. ¿Ok? Esto es para la longitud de un arco. De manera similar, utilizando esa definición, es que vamos a obtener que delta S' es ρ menos Y por delta θ, donde ¿qué es delta θ? El ángulo que van a formar aquí a la derecha, si pueden observar, ese ángulo que van a formar las dos secciones transversales. ¿Ok? ¿Y qué es ρ? Ρ va a ser el radio de curvatura. Entonces, si despejamos de ese límite Y, ρ y la deformación unitaria, obtenemos esta ecuación, que fue la misma que a la que llegamos cuando estábamos tratando de encontrar la ecuación para calcular el esfuerzo normal en una viga a flexión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, una pregunta de pronto es que no lo veo yo claro, pero en el segundo
como eso se está haciendo, digamos, un círculo, ¿no se supone que dx también empieza a girar? O sea, a hacer como el borde del círculo. Correcto, entonces recuerda que dx corresponde al eje neutro de la viga. ¿Y qué recordamos nosotros que pasa en el eje neutro? El eje neutro no tiene fuerza, no tiene deformación y el esfuerzo ahí es cero. ¿Sí recuerdas? Entonces, la distancia de x se mantiene igual. Eso es como que la definición del eje neutro. ¿Sí recuerdas? Que el eje neutro no se va a deformar, no se va a alargar ni a contraer. Entonces, esa distancia de x se mantiene igual. La que va a cambiar es la distancia de S. Pasa de S a de S'. ¿Sí se recuerdan eso? Ah, ok, ya. Sino que es que no estaba completamente seguro de eso. No, tranquilo. La idea es que todas las dudas queden despejadas. Entonces, miren, si ustedes ven en esa ecuación que tenemos en rojo, la de formación unitaria igual a menos y sobre rho, cuando y es cero, ¿ok? Que es el eje neutro, la deformación unitaria también va a ser cero, ¿ok? Y la deformación unitaria va a ser máxima cuando y sea máximo, ¿ok? En los extremos, tanto arriba como abajo, ¿ok? ¿Está claro eso? Ahora, si nosotros pasamos esta ecuación a la forma como la tenemos aquí, ven que solamente pasamos el y del otro lado y el signo negativo también. 1 sobre rho, ¿ok? Donde rho, recuerden que es el radio del círculo. 1 sobre rho es la definición de curvatura. Ahora, si recuerdan, si estamos en la zona elástica de nuestra pieza, ojo con eso, si estamos en la zona elástica, el deformación unitaria puede ser estimada como esfuerzo normal sobre el módulo de Young. ¿Ok? ¿Quién me dice cómo es que se llama esa ecuación? La ley de Hooke, ¿no? Correcto, Samuel, la ley de Hooke. ¿Ok? La deformación unitaria va a ser proporcional al esfuerzo aplicado e inversamente proporcional al módulo de Young. Ahora, aquí ya nosotros sabemos cómo calculamos un esfuerzo en una sección con un momento transverso, con un momento flector. ¿Se recuerdan? Era M, Y sobre I. Si sustituimos esa ecuación en la que nosotros tenemos, nos va a quedar, se cancelan las Y y nos va a quedar esta ecuación que tenemos al final en rojo. ¿Ok? En esta ecuación, ¿quién me dice qué es M? El momento flector. Ok, Samuel, ojo que tiene que ser el momento interno. Interno. ¿Ok? Entonces recuerda que el momento Sí, va a ir cambiando en todos los puntos. ¿Ok? sí, Bueno, yo lo dije, solamente que cerré el micrófono. dale, todo bien. Ojo, recuerden, módulo de Young, ¿cierto? Y, ¿qué es I? Momento de inercia. Correcto, momento de inercia respecto al eje neutro. Ojo con eso porque podemos tener dos momentos de inercia por una misma sección transversal. Rho, ¿qué es Rho? Radio de curvatura. Correcto. Rho, la definición de Rho es el radio de curvatura. Sin embargo, matemáticamente hay una definición que es 1 sobre Rho, que viene siendo K. 1 sobre Rho, que es a lo que llaman curvatura en muchos libros. Entonces, a veces es confuso. Bien.
Entonces, ρ es el radio de curvatura, tiene unidades de longitudes, metros, pies. K es solamente curvatura. Ojo con eso. K es curvatura. En libros de cálculo lo vas a encontrar así. Y tiene dimensiones de 1 sobre metros o 1 sobre pies y todo eso. ¿Ok? ¿Tienen dudas, preguntas de esta diapositiva? ¿Cómo se llama acá? K se llama curvatura. Ok. ¿Ok? Entonces, exacto, a veces confunde con ρ, porque para nosotros ρ es el radio de la curvatura y la colocamos en unidades, tiene unidades de longitud. ¿Ok? Metros, pies, todo eso. Ok. Entonces, miren, aquí la parte que ahora se pone interesante. Nosotros, de cálculo 2, creo, teníamos que la curvatura, si nosotros teníamos una función y, una función de x, y será x, y tenemos aquí una curva y, la curvatura de esa función estaba expresada por esta ecuación. Miren que aquí b hace las veces de y, ¿ok? B es deflexión, recuerden eso, aquí quiero que lo colocamos. B es deflexión. Entonces, el radio, la curvatura de la deflexión ya tiene una solución analítica, que es esa primera ecuación que tenemos ahí en rojo. ¿Ok? O sea, ahí estamos utilizando la solución que ya teníamos de cálculo 2 para describir la curvatura de una función. Ahora, ¿qué pasa? 1 sobre ρ, que es la curvatura, ya nosotros sabemos que es igual a m sobre módulo de Young y momento de inercia respecto al eje neutro. ¿Ok? Ahora, vamos a leer lo que dice aquí. Si los elementos estructurales forman curvas no pronunciadas, ¿qué quiere decir eso? Que no vamos a tener una viga que haga algo así. Ya, aquí, por ejemplo, en ese punto, ese tipo de curva no lo vamos a encontrar en unas vigas o ejes. ¿Ok? Si los elementos estructurales forman curvas no pronunciadas, la pendiente de la curva elástica es pequeña. Eso quiere decir que dB de X es pequeño. ¿Ok? Y ahora, si ustedes miran en la ecuación, ese valor está elevado al cuadrado. Entonces, se va a hacer mucho más pequeño. Entonces, en el siguiente paso, lo único que hicimos fue despreciar ese término. Y nos va a quedar solamente la ecuación que tenemos en la parte de abajo. Que la segunda derivada de la deflexión con respecto a X es igual al momento interno sobre la rigidez de la viga. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Está claro o no? Profe, otra vez puede repetir por qué, o sea, como que se quita lo de Ok. abajo. Uno más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando decimos esta frase, si los elementos estructurales forman curvas no pronunciadas, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, estas curvas que nosotros vemos acá, primero están exageradas las deflexiones y eso es lo que vamos a ver, son como suaves.
no vamos a tener una viga. Por ejemplo, tú no ves un edificio donde una viga hace esto y después se dobla y sigue hacia acá. Entonces mira que aquí la, la pendiente prácticamente tiene una discontinuidad. O sea, matemáticamente ahí vamos a tener un problema si queremos describir ese tipo de curvas. En cambio, normalmente las vigas, bueno, se deflectan con unas curvas suaves, de pronto es aquí algo así, de pronto algo así, no sé, bastante exagerado. O sea, eh, son curvas suaves. No vamos a tener unas discontinuidades en pendientes o todo eso. ¿Ya? Entonces, si tratamos solamente este tipo de problemas, donde las vigas o los ejes tienen curvas suavizadas, ese término que está en el denominador va a ser pequeño. ¿Ya? Entonces, y además va a estar elevado al cuadrado. Si tú elevas al cuadrado un número muy pequeño al cuadrado, se va a hacer todavía muchísimo más pequeño. Entonces, a eso es a lo que se refiere esa frase que tenemos ahí. ¿Ok? Profe, pero aún así si nos pidieran hallar la curvatura, ¿se podría hacer por el método de las tangenciales? O sea, si ve la gráfica que tiene ahí, yo hago las pequeñas líneas tangenciales y ahí yo podría hallar la curvatura, ¿no? Aunque sea lo más pequeño. Tú dices como tomar dos puntos, pero tomar dos puntos y sacar aquí la pendiente de la curva. Sí, o sea, yo puedo hacer dos líneas tangenciales ahí y listo. Pero, ok, ojo, ¿qué es lo que pasa? Que aún nosotros no sabemos cuál es la función. Tú lo puedes hacer siempre y cuando ya tú tengas cuál es la función, ¿cierto? Pero normalmente nosotros lo que vamos a conocer es la segunda derivada de esa función, porque nosotros ya sabemos cómo sacar momento interno, ¿cierto? Y lo que queremos hallar es esa función. ¿Sí entiendes el problema? Sí, sí, pero aún así, o sea, si yo hago la antiderivada de eso, aún así se podría, ¿no? Sí, correcto, estamos de acuerdo. Mira que cuando vayamos a hallar la pendiente de b de x o phi, solamente es derivarlo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a utilizar en este capítulo del libro es mucha integración y derivada. ¿Ya? Entonces, también hay que recordar un poco de eso. Yo no tengo problema en que usen páginas para hacer las integrales, todo eso. ¿Ok? Lo que importa es que entiendan el concepto de qué es lo que están hallando. Entonces, al final de esta parte, lo que nosotros conocemos es que la segunda derivada de esa función que nos va a dar la deflexión es igual al momento interno sobre la rigidez, la ecuación que tenemos en el recuadro negro aquí en esta diapositiva. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Todo claro o está difícil? Bueno, entonces, de la misma manera que nosotros ya tenemos esta ecuación en verde que tenemos aquí, nosotros podemos expresarla de una manera equivalente utilizando el cortante. Si recuerdan cuál era la relación entre momento y cortante, ¿cierto? La tenemos por acá. Tenemos que el momento
la derivada del momento con respecto a x es cortante. Entonces, si derivamos ambos lados con respecto a x, nos va a quedar que el cortante es igual a ese término que nosotros tenemos ahí. De manera similar, podemos expresar esa ecuación ahora con las cargas distribuidas. ¿Okay? Entonces, todos los métodos que se han presentado para calcular la curva elástica en vigas sin ejes parten de estas tres ecuaciones. ¿Ok? Miren ¿qué pasa? Normalmente el módulo de Young y el momento de inercia con respecto al eje neutro es constante, muchos problemas. Entonces se puede sacar de las derivadas. Sin embargo, si tenemos casos en donde cambia la sección transversal o cambia el material, ojo con eso, tenemos que partir nuestra función dependiendo de en qué puntos estamos haciendo nuestros cálculos. ¿Ok? Claro ahí. ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Todo claro o confuso? Bueno, antes de seguir, hay que recordar cuál es la convención de signo que vamos a estar usando. Por ejemplo, en la figura A, en la parte superior, acá nosotros tenemos a qué es a lo que llamamos una carga distribuida positiva. Carga distribuida hacia abajo. ¿A qué llamamos cortante positivo? A un cortante que haga girar la pieza en el sentido de las manecillas del reloj. Y el momento es positivo si comprime las fibras de arriba y tensiona las fibras de abajo. ¿Ok? Eso era la convención que usamos para crear nuestros diagramas de cortante interno y de momento flector interno. La vamos a seguir usando en este punto. ¿Ok? Pero ahora, si recuerdan, estamos utilizando otras variables que van a ser deflexión y pendiente. ¿Ok? Yo creo que lo llamé phi a la pendiente cuando hablamos en la otra diapositiva. Aquí lo están escribiendo como teta. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, phi o teta van a ser los únicos ángulos involucrados en lo que vamos a trabajar. Entonces, espero que no se confundan. ¿Qué pasa? Que yo siempre lo trabajé como phi y ahora el libro lo coloca como teta. Pero bueno, no hay problemas ahí. Entonces, cuando B es positivo, cuando la deflexión es positiva. La deflexión es positiva cuando la viga se desplace hacia arriba. ¿Ok? Fácil. ¿Qué pasa? Que para el ángulo va a depender de cómo estamos midiendo nosotros X también. En la parte izquierda, en la figura B, la deflexión es positiva hacia arriba y X es positivo hacia la derecha. En ese caso, el ángulo es positivo si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Podemos tener casos en donde nosotros vamos a medir B positivo hacia arriba, aquí en la figura en C, y X positivo a la izquierda. En ese caso, el ángulo de la pendiente va a ser positiva si gira en el sentido de las manecillas del reloj. Ojo con eso. En estas tres figuras muestran en todas cómo las variables son positivas. ¿Ok? Esa va a ser la convención de signos que vamos a seguir en nuestra temática de esta semana. ¿Dudas, preguntas?
¿Está todo claro? ¿Oscuro? Ok. Vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Está claro como el río Magdalena, profe. Entonces, mire, no voy a dejarles tarea, pero sí quiero que se lean el capítulo del libro, el capítulo de deflexión. Creo que es el capítulo 12. ¿Ok? Léanlo y ahí van a venir con muchas más preguntas el día viernes. ¿Ok? O sea, no quiero darle más información y que vaya a estar todo más confuso. Entonces, no hay tarea, pero léanse el capítulo 12 del libro. ¿Ok? Es fácil de leer. Bueno, listo, José. Estamos hablando. Profe, una pregunta. ¿Sí? Hola, profe, nos vemos. Esto, normalmente en la aplicación de la universidad salía lo de las fechas de los horarios de los finales, pero todavía no lo he puesto, no sé si usted sabe algo. No, a mí solamente me preguntaron si iba a haber, si iba a tener examen final, entonces yo respondí que sí, y el horario lo cuadra registro. Entonces ahí sí, no sé cómo harían. O sea, ellos tienen que publicar los horarios. Ok, no, me preguntara porque como todavía no han puesto nada, entonces no sé. Ok. Bueno. Profe, ¿tiene horario de atención ahora, profe? Sí, a las 9:30. Perdón, es que aquí donde estoy yo, la hora se corrió. O sea, ahora donde estoy son las 9:30. Pero entonces me confundí. Entonces, 10:30 ya en Colombia, ¿ok? Ok, profe. Listo.